Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 23 de mayo del 2022, bueno, es lunes de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Vamos, se nos está terminando, ya lo saben, el tiempo de la Pascua. Nos quedan apenas unos 13 días para concluir ese tiempo pascual tan precioso, y siempre vamos a ir insistiendo en estos días, nótenlo, en pedir la venida del Espíritu Santo, invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre nuestras comunidades, sobre nuestras parroquias, sobre nuestras familias. Bueno, hoy voy a hablarles de San Juan Bautista de Rossi, nacido en un pueblito que se llama Voltaggio, en la región de Génova, en marzo de 1698. Era de una familia sencilla. Miren, ay Dios mío, es interesante, como les digo, una familia pasando por ahí lo conoce, lo mira tan piadoso, tan lleno de Dios, que le piden a los padres llevarlo para poder educarlo. Lo llevan a Génova, luego va a Roma. En Roma tenía un tío del sacerdote que es canónigo en Santa María de Cosmedin, y allí entonces él puede estudiar en el colegio romano con los jesuitas, pero luego termina sus estudios teológicos con los dominicos, y en fin, bueno, y miren, pero desde antes una obra extraordinaria. Él es responsable de una asociación de sacerdotes, la Pía Unión de Sacerdotes Seculares, que hizo tantísimo bien en Roma y en el mundo entero, y que además tiene muchos santos. Ya les contaré porque el que lo va a beatificar, de hecho él es beato, y fue uno de los que lo sucedió al frente como director de esa Pía Unión de Sacerdotes Seculares, de los sacerdotes diocesanos. Y bueno, miren, hace un apostolado extraordinario. Se le representa generalmente confesando, porque realmente su ministerio se lo pasó ahí horas y horas confesando, sirviendo a los más pobres, en los barrios más pobres. De la nada se ponía a predicarle a la gente, y ya les digo, y con tanta dificultad física, porque esa epilepsia pues no lo dejaba. Los últimos días de su vida fueron terriblemente dolorosos, cargó una cruz muy, muy dolorosa, y bueno, pero ya les digo, mire, es que la gente se extrañaba, se maravillaba de cómo una persona físicamente con tantas dificultades, pero aparecía en todos lados. Parecía que era omnipresente, aquel hombre en todos lados estaba animando, perdonando, como les diría, ayudando para reconciliar familias. Estaba por todas partes, era el pastor de Roma, así como lo escuchan, porque por todos lados se metía. Bueno, va a morir un 23 de mayo, evidente, de 1764, fue beatificado en 1860, por el Beato Pío IX. Él fue uno de los que le sucedió, digamos, como responsable de la Pía Unión de Sacerdotes Seculares, y va a ser canonizado en 1881 por el Papa León XIII. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos, ya saben, el libro de los Hechos de los Apóstoles, con toda su belleza, con todo lo que implica. Hoy damos un pasito más. Pablo ya en Europa, Pablo ya en Macedonia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis, y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya les digo que cada vez que leo estos textos me parece como que no nos enteramos de todo lo que se nos está diciendo. Primero es Pablo que ya llega a Europa. Primero va a Neápolis, es cierto, es la primera ciudad a la que llega en Europa, pero vamos, la ciudad principal, como lo dice claramente el narrador del libro de los Hechos de los Apóstoles, que por cierto ese narrador parece que anda ahí en ese momento con Pablo. Zarpamos de Troade, llegamos a Samotracia, claro, si es Lucas el que anda con él, pues en fin. Y entonces, fíjense ustedes, llega a Filipos. En Filipos no hay sinagoga. No hay sinagoga, quiere decir que no hay suficientes varones judíos. Entonces se reúnen, y fíjense, la mayoría eran mujeres, se reúnen a la orilla del río, y ahí de hecho hay una iglesita que se dedica a Santa Lidia, ahí en el lugar donde supuestamente se encontraron con ella. Y
es una mujer comerciante en púrpura, vamos, es una mujer con mucho dinero. Para eso es que toda la vida andan reclamando el evangelio de los pobres. Y claro que el evangelio es de los pobres, pero todas las periferias hay que llegarles. Y a veces hay periferias existenciales, como diría el Papa Francisco, que podrán tener muchísimo dinero, pero están aislados, están lejos de Dios. Bueno, esta mujer es una mujer adinerada que pues hasta les obligó a Pablo y a Lucas, en este caso será, para que se vayan a su casa. Pues sí, hay que servir a los pobres. La opción preferencial por los pobres no es negociable. La opción preferencial por los pobres es de la iglesia. Hace la iglesia, claro que sí. Pero eso no quita que el evangelio sea para todos, hombre. No hay que volvernos así como en lucha de clases. Ay, usted que se sienta con esta persona que tiene dinero o con aquella otra que no tiene nada. Pues estamos sirviendo al reino de Dios. Es decir, ese es el punto. Lidia luego va a ser un gran apoyo para Pablo. No se les olvide que los filipenses van a ser los consentidos de Pablo, porque le ayudaron y lo apoyaron económicamente, sí, y sobre todo con ese sentido fraterno. Pablo llegaba a Filipos y estaba en su casa. Entonces es legítimo esto, ¿no? Miren, no hay que negar el valor humano detrás de las relaciones para evangelizar. Vamos, el Evangelio. Terminamos de leer el capítulo 15 del Evangelio de Juan, leemos pues del versículo 26 y comenzamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya notaron ustedes capítulo 14, 15 y seguirá el 16, ¿no? Y el 17, cómo gira en torno a toda esta insistir en la relación que hay entre el Padre y el Hijo y que esa relación nos debe llenar a nosotros también. Ayer se hablaba de la inhabitación trinitaria, solo que era el capítulo 14, pero igual era Dios quiere hacer morada en nosotros. Bueno, por eso el Espíritu, vuelve el tema del Espíritu, porque a lo largo de estos días esa será la gran temática, ¿no? Pedir ese Espíritu que el Señor envía desde el Padre para que nosotros vivamos realmente dando testimonio, porque el Espíritu es el primer testigo. Así como ayer, perdón que estoy volviendo con las lecturas del domingo, ¿no? Ayer hablábamos de que el Espíritu Santo y nosotros, decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, primero el Espíritu Santo y después nosotros. Bueno, lo mismo debemos decir de la misión, del testimonio. Es el primero que es testigo y por eso nuestro testimonio debe ser espiritual. Padre, entonces no debe ser concreto. Es que eso es lo que a mí me da risa. Cuando hablamos de la vida espiritual, la gente piensa que es desentenderse de las cosas de este mundo, digamos, desentenderse de la familia, del trabajo, de los estudios. ¿Quién le ha dicho eso? La vida espiritual incluye toda la persona humana. No, es que yo vivo la vida espiritual porque estoy en una capilla rezando, o porque estoy rezando el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. No. La vida espiritual es toda la persona. Bueno, entonces el primer testigo es el Espíritu. Que se note que nos dejamos impulsar por el Espíritu. Y luego les perseguirán. Incluso habrá quien dándoles muerte cree que adora al Dios verdadero. Vayan a ver lo que está pasando en Nicaragua. ¿Okay? Vayan a ver lo que está pasando en Nicaragua. Esa dictadura que está atacando a la iglesia. Ya cerraron el canal católico de la Conferencia Episcopal, están atacando al señor obispo de Matagalpa, están pues rodeando a los sacerdotes que están en contra del régimen. No, señor, están a favor de la verdad, están a favor de la vida. Los que están en contra de la persona humana y de la dignidad de las personas son los que gobiernan. Y eso es un fenómeno que nos puede pasar en varias partes. Se va a ir repitiendo cada vez más aparecerá esto. Los perseguirán y les darán muerte. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es llenarnos de la fortaleza que viene del Espíritu Santo, perseverar, ¿ok? Porque el Señor nos lo ha advertido, es decir, en ningún momento nos ha dicho todo va a ser color de rosa, todo va a ser lindo y precioso. Nos tocará enfrentar esta realidad mientras nos mantengamos firmes en la fe, firmes, convencidos de que estamos transmitiendo una verdad de vida. De eso se trata. Así que ni a izquierda ni a derecha, firmes en el seguimiento del Maestro. Por eso, esta oración me parece increíblemente apropiada. Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra,
que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan, aunque turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice mi corazón, para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Juan Bautista de Rossi, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.